Muy buena tarde. El presente trabajo tiene como propósito analizar e implementar un modelo de red eficiente que permita la comunicación entre un computador personal y un servidor de web como proyecto, aplicando principios fundamentales de la capa de red de modelo OSI, haciendo énfasis en los conceptos de reenvío, enrutamiento y dirección de IPv4 y IPv6. Asimismo, pudimos contextualizar el estudio en el marco de los nuevos modelos de negocios sostenibles mediante la incorporación de la economía circular, considerando el papel determinante del consumidor en esa transición de los modelos más responsables a nivel medioambiental. Este trabajo se divide en dos partes principales. Usualmente la primera corresponde a la simulación de una red informática utilizando Packet Tracer o un simulador equivalente que nos permitió establecer una ruta de comunicación desde un host hacia un sitio web institucional del www.poly.edu.co, que es especial la página. Adicional a ello, se analizará el funcionamiento de la capa de red, desde el encapsulamiento de los datos hasta el reenvío de paquetes, pasando por diversas estructuras internas de los enrutadores y los modos de conmutación. Adicional a ello, también hemos realizado la implementación del protocolo IPv6 bajo el modelo de doble pila, utilizando direcciones globales unicast asignados a Latinoamérica por the LACNIC. Por otro lado, y no menos importante, la segunda parte aborda la relación entre las tecnologías emergentes y el desarrollo sostenible desde el enfoque de la economía circular. Obviamente que vamos a destacar patrones de consumo de nuevas generaciones, el impacto de la formulación de políticas empresariales y la construcción de modelos de negocio que vamos a priorizar en la reutilización, la eficiencia y la innovación en estos tres caracteres. ¿Cómo empezamos? Básicamente, análisis de protocolos que permiten acceder al URL. Básicamente tomamos como ejemplo la página web de https://campusvirtual.polygram.edu.com/. Entonces, usualmente para esta actividad empleamos comando en terminal ipconfig, display DNS, ARPA, ARPA y NSLOOKUP. Y el iniciador de protocolos que usamos fue Wireshark, que describen a continuación los protocolos claves. Para efectos de protocolos usualmente manejamos más de 3, más de 5 básicamente, los voy a explicar muy brevemente, de los cuales fue los que usamos. A lo largo de nuestro proyecto podemos usar, que fue el primero, el DHCP, que se llama Dynamic Host Configuration Protocol, que básicamente asigna automáticamente las direcciones IP a los dispositivos de la red junto con otros parámetros, como la puerta del enlace, los DNS y la máscara de su red. ¿Cómo usamos la evidencia del funcionamiento? Sencillo, usamos en primer lugar el comando de ipconfig/all y como resultado de esta muestra la dirección IP, máscara de subred, gateway de predeterminado y servidor de DHCP asignado. Adicional a ello, podemos identificar que la dirección IP B4 que usamos fue la siguiente, que fue 192.168.1.101. A su vez, la máscara de subred nos arrojó 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada fue 192.168.1.1 y el servidor DHCP fue 192.168.1.1. Entonces, para poder usarlo usamos Wireshark como filtro boot y ahí básicamente podemos observar los paquetes que son DHCP Discover, Offer, Request en ACK al inicio de esta conexión. El otro protocolo que usamos en el modelo OSI fue el ARP, Address Resolution Protocol, en el cual asociamos las direcciones IP con direcciones físicas de MAC en redes LAN. Entonces, ¿cómo evidenciamos este funcionamiento? Con el comando ARP-A y como resultado muestra una tabla con IP locales recientemente contactadas y sus direcciones MAC asociadas. En Wireshark, por ejemplo, el filtro ARP se observan paquetes de ARP Request y ARP Reply para determinar la MAC de la puerta de enlace. Otro protocolo que hicimos en las entregas fue el DNS, que se llama Domain Name System, y básicamente su función es traducir los nombres del dominio, por ejemplo, campusvirtual.blog.a a direcciones IP. Entonces, ¿cómo evidenciamos ese funcionamiento? Sencillo, por medio del comando nslookup campusvirtual.polygram.edu.co y como resultado, hemos podido llegar a esa evidencia. El otro protocolo que pudimos también manejar se llama en el modelo OSI, se llama HTTPS, que es Hypertext Transfer Protocol Secure, y su función básicamente es transmitir los datos seguros sobre la red mediante un cifrado de TLS-CSL. ¿Cómo usamos ese funcionamiento? En el navegador, el candado y la URL HTTPS, dos puntos, / indica el uso del HTTPS, y en Wireshark usamos el filtro TLS, que si al momento de hacer la observación encontramos los paquetes de client hello, server hello y la negociación del certificado para establecer un canal seguro. Por otro lado, fue la simulación del acceso desde el PC al sitio de www.polyedu.com. Entonces, la topología sugerida que en el Packet Tracer usamos fue PC del usuario, switch, router local, router intermediate y servidor web simulado con IP pública.
Para poder desarrollar, entonces configuramos la dirección IP y la máscara en el PC. Entonces, por ejemplo, usamos la 192.168.10.2/24, configuramos el gateway del PC al 192.68.10.1, configurar el router ISP con NAT, con la tabla de enrutamiento, el DNS simulado y salida hacia la nube. De seguido a ello, hicimos la simulación por medio de la página web con la IP pública, que es la 190.145.8.162, y comprobar con el ping web browser del HTTPS client de Packet Tracer. Adicionalmente, la implementación del IPv6 en modo de doble pila. Entonces vamos a explicar algo brevemente ahí qué fue lo que hicimos. Fue la dirección de IPv6 Global Unit, que se utilizaron direcciones de IPv6 dentro de un bloque de 2802, /16, asignado por IANA y por LACNIC por la región de Latinoamérica, que es la más usada. Las interfaces de estos dispositivos fueron configuradas con direcciones únicas dentro de esta red. Entre esa configuración del cliente usamos las mencionadas, usamos la IPv4 con el código 192.168.10.2/24, usamos Gateway IPv4 que fue 192.168.10.1.1. Profe, si me está leyendo esto, lo vamos a encontrar todas las direcciones en la parte del proyecto. Y la IPv6 es la 2801.2.0db8, 2 puntos otra vez de nuevo, 2/64. Y el gateway IPv6 también lo podemos configurar al 2801.2.0db8, 2.1, Entonces, ¿cómo configuramos del router? Del FA00 hacia la LAN, básicamente configuramos las tres, que fueron el IPv4, el IPv6 y el comando habilitador. ¿Cuál usamos como comando habilitador? Fue copiar y editar el router de la configuración con el IPv6 unicast routing, y después del routing configuración IT y... Bueno, entonces hay una implementación de IBP en modo de doble pila, en la cual está direccionamiento BPI6 Global Unicaps, que es utilizados en direcciones dentro del bloque del 208 asignado por la IA. Y para la región Latinoamérica, las interfaces de los dispositivos fueron configuradas con direcciones únicas dentro de una red. Configuración del PC al cliente, pues irías, entonces sería el IP, que saldría ahí como 1.92.68 para nuestro ejemplo. Tendríamos el gateway, que pues también sería 1.92.168.10.1, y el gateway para el IP6 también sería por el 2801ED B801. Configuración del router, ahí pues hacia el LAN, ahí se manejan un IP4, IP6 y comando habilitador. Ese comando habilitador, le da uno copiar, editar, router, PC y P6. Configuración del router es hacia el WAN o siguiente salto. Ese siguiente salto se da con IP6 y también una ruta estática del IPv6. Servidor del web IP6 está configurado para enchufes y peticiones de HTTP y HTTP6 IPv6. Validaciones que se realizan para eso: hacer un pin exitoso al cliente, servidor de ambas pilas como el IP4 y el IP6. Composición de la conectividad Dual Packet Tracer mediante la herramienta web IPC. Análisis del tráfico del IPC en el consumidor y verificación de los encabezados. Se garantiza la conectividad de ambos protocolos en forma simultánea. Diseña una red de funcionamiento de cada red. También hay un reenvío de enrutamiento, eso que la capa de red 3 del modo IOC1 se encarga de transferir los paquetes del IP desde el origen hacia el destino. Estructura interna del routador, eso consta de puertos de entrada y salida, una tabla de reenvío y un entramado de comunicación, y un procesador y un enrutamiento. Implementación del IPC en modo doble pila. ¿Qué quiere decir? Eso es como una implementación global unicast. Las diferencias se asignan según los bloques delegados. Por ejemplo, el 20.01/6, y cada router es configurado para operar de modo doble pila.
Seguiríamos con direccionamiento IBLSP. Se utilizaron direcciones privadas de IP4 de clase A, B y C. También tenemos fragmentación y congestión. Esa congestión y fragmentación se analizó que el diagrama IP4 y su fragmentación conduce, por ejemplo, 1500 bytes. Y el IP6 elimina la fragmentación para mejorar el rendimiento. Economía circular de los nuevos negocios. Ese es un contexto ambiental y de consumo, una crisis ambiental que pues preocupa globalmente desde hace unos años, como la de 1970, y la sobreexplotación de recursos naturales y la generación excesiva de residuos y la contaminación que ha impulsado la búsqueda de nuevos modelos económicos. El rol del consumidor también aparece en las nuevas generaciones. Tienen una alta sensibilidad frente a la crisis ambiental. Encuestas como Global Change del 2020 y Nielsen del 2015, que los jóvenes prefieren productos más ecológicos, más amigables, menos dañinos hacia el ambiente y más sostenibles. También tenemos la característica de la economía circular, pues antes el modelo normal o el antiguo era tomar, usar, desechar, ahora es tomar, usar, reciclar o reutilizar. Cambio empresariales y políticos, pues algunos gobiernos han tomado esto más que todo en Europa y algunas partes de Estados Unidos, modelos circulares de gobiernos se organizan sobre la ONU y impulsan el desarrollo de políticas de economía verde y sostenible. Una conclusión, pues la conclusión sería que la interpretación entre tecnologías en red y sostenibilidad del medio ambiente es hoy una realidad tangible. En el ámbito técnico, implementación de redes bajo protocolos IP4 y IP6 permite garantizar mucho la conectividad con un tema de escalabilidad y eficiencia fundamentalmente para nuestra era digital. En este plano pues, social y económico, la adoptación de modelos de economía circular representa una respuesta estructural ante una crisis ambiental. Esto ayudaría a mitigar pues esa crisis con todas las políticas que tienen todos los gobiernos, la presión de los consumidores, especialmente los jóvenes que han canalizado cambios de otra forma, producir y distribuir y consumir bienes que tengan poco impacto a nuestra naturaleza y ambiente.